Bienvenidos. Antes de comenzar, te recordamos que en la descripción de este video, encontrarás la línea de tiempo, separada en capítulos. De esta forma, podrás navegar al capítulo que más te interese. Es por ello, que un día como hoy, te contamos la historia. El 13 de abril de 1641, llega desde Madrid a la localidad cacereña de Serradilla, la imagen del Santísimo Cristo de la Victoria. Es una imagen de Jesucristo, que se venera en el convento de las Madres Agustinas Recoletas de Serradilla, en España. Es una escultura de madera policromada, realizada en Madrid, por el escultor Domingo de Rioja, alrededor de 1635, por encargo de la Beata Francisca de Oviedo, y fue retenida en la capilla del Real Alcázar de Madrid, por orden del rey Felipe IV. Más tarde, fue retenida en la iglesia parroquial de San Martín de Plasencia, por deseo del obispo don Plácido Pacheco, pero finalmente, la voluntad y la fe de la Beata, lograron que la talla llegase a Serradilla, el sábado 13 de abril de 1641. El 13 de abril de 1873, en Luisiana, Estados Unidos, sucede la masacre de Colfax, donde un grupo de blancos asesina a 150 negros y esconden sus cadáveres. La masacre de Colfax ocurrió el domingo de Pascua, y la estimación del número de muertos varía según las diferentes versiones. Dos alguaciles de los Estados Unidos, que visitaron el lugar el 15 de abril de 1873, y ordenaron la inhumación de los cadáveres, informaron que pudieron enterrar a 62 afroestadounidenses. Un informe militar de 1875, dirigido al Congreso, identificó por sus nombres a 81 individuos de raza negra asesinados. Un folleto del Departamento de Turismo del Estado de Luisiana, de 1950, registraba las muertes de 3 hombres blancos y 150 negros. El 13 de abril de 1919, en Amritsar, India, las fuerzas coloniales británicas perpetran la masacre de Amritsar. También conocida como la masacre del Jallianwala Bagh, fue una matanza ocurrida cuando soldados del ejército indio británico, al mando del general Reginald Dyer, ametrallaron a una multitud de miles de hombres, mujeres y niños sijes, hinduistas y musulmanes desarmados. Conforme a las cifras británicas, la concentración se había salido de control y los soldados habían empezado a disparar, matando a 379 varones manifestantes e hiriendo a otros 1.200. En los reportes posteriores, Dyer afirmó haber disparado sobre un potencial ejército rebelde, y justificó las medidas drásticas. El 13 de abril de 1953, en Estados Unidos, el director de la CIA, Allen Dulles, lanza el programa de control mental, que fue llamado MKUltra. El proyecto MKUltra, conocido en ocasiones como Programa de Control Mental de la CIA, es el nombre en clave dado a un programa secreto e ilegal, diseñado y ejecutado por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, para experimentación en seres humanos, sin su debido consentimiento. Estos ensayos en humanos estaban destinados a identificar y desarrollar nuevas sustancias y procedimientos para utilizarlos en interrogatorios y torturas, con el fin de debilitar al individuo y forzarlo a confesar a partir de técnicas de control mental. Fue organizado por la División de Inteligencia Científica de la CIA, en coordinación con el Cuerpo Químico de la Dirección de Operaciones Especiales del Ejército de Estados Unidos. El 13 de abril de 2012, de madrugada, el rey de España Juan Carlos I, tropieza y sufre una aparatosa caída en una casa de lujo en Botsuana, a donde se había desplazado en secreto, a practicar la cacería de elefantes, junto a su amante y varios amigos. Dada la gravedad del accidente, tendría que regresar a España, cuya economía se encontraba muy debilitada a raíz de la crisis de 2008, causando un gran malestar social, e iniciando la etapa más crítica de su reinado. La noticia desató una enorme polémica, que obligó al rey a pedir disculpas cuando abandonó la clínica. El lunes 2 de junio de 2014, Juan Carlos I anunciaba su abdicación, tras casi 39 años de reinado. Cada 13 de abril, se celebra el Día Internacional del Beso. La fecha surgió gracias al beso más largo de la historia, que duró 58 horas, y que fue protagonizado por una pareja tailandesa durante un certamen, rompiendo su propio récord de 46 horas consecutivas, logrado el 13 de abril del año anterior. En muchas ciudades, diversos tipos de concursos se organizan este día, en los que los participantes deben establecer registros de besos. Por otro lado, el 6 de julio, se conmemora el Día Internacional del Beso Robado, que es una celebración diferente. La idea detrás del Día Internacional del Beso es recordar a las personas el simple placer asociado con el beso por el beso mismo, a diferencia del besarse como mera formalidad social. El besarse puede ser una experiencia gozosa y placentera por sí misma. El 14 de abril de 1860,
en los Estados Unidos, el primer jinete del Pony Express, arriba a Sacramento, California. El Pony Express fue un servicio de correo rápido que estuvo operativo desde abril de 1860 hasta noviembre de 1861. Los mensajes se llevaban a caballo a lo largo de praderas, planicies, desiertos y montañas. Redujo el tiempo que tardaba el correo en llegar, desde el Océano Atlántico al Océano Pacífico, a 10 días. Al viajar por una ruta ligeramente más corta y emplear jinetes en lugar de diligencias, los fundadores del Pony Express esperaban lograr un servicio más rápido y seguro y conseguir un contrato exclusivo con el gobierno. El 14 de abril de 1909, en la ciudad de Adana Vilayet, en Turquía, el gobierno otomano asesina a unos 30.000 cristianos armenios, originando la masacre de Adana. Se trató de un choque étnico-religioso, en la ciudad de Adana, reforzado por una serie de linchamientos antiarmenios, en todas partes del distrito. Los informes estimaron que las masacres en la provincia causaron entre 20.000 y 30.000 muertes. El gobierno otomano envió al ejército para mantener la paz, pero fue acusado de haber tolerado la violencia, o incluso de haber participado en ella. En julio de 1909, el gobierno de los jóvenes turcos anunció los procesos a varios funcionarios del gobierno y militares por estar implicados en las masacres armenias. El 14 de abril de 1912, en el medio del Océano Atlántico Norte, el barco británico Titanic choca contra un témpano de hielo a las 11:40 de la noche, en su viaje inaugural. Acabó de hundirse a las 2:20 de la madrugada del día siguiente, ocasionando la muerte de 1.496 personas, de las 2.208 que viajaban a bordo. Entre sus pasajeros, estaban algunas de las personas más ricas del mundo, además de cientos de emigrantes de nacionalidad irlandesa, británica y escandinava. El barco fue diseñado para ser lo último en lujo y comodidad, contaba con gimnasio, piscina cubierta, biblioteca, restaurantes de lujo, y opulentos camarotes para los viajeros de primera clase. El 14 de abril de 1948, en el atolón Eneguetac, Estados Unidos detona la bomba atómica X-Ray, de 37 kilotones, siendo la sexta de la historia humana. La Operación Sandstone fue una serie de pruebas nucleares realizadas por los Estados Unidos en 1948, en el atolón Eneguetac. Su propósito era estudiar el diseño de carga nuclear levitante, y estudiar modelos con cantidad variable de material fisible. Se realizaron 3 pruebas, y todas fueron dispositivos colocados en torres. La más grande tuvo una potencia de 49 kilotones, y la suma de las 3 alcanzó la cifra de 104 kilotones. X-Ray fue detonada en la isla Engedi, en el borde norte del atolón. El 14 de abril de 1958, la nave espacial soviética Sputnik 2 se desintegra con el cuerpo de la perra Laika en su interior, al penetrar en la atmósfera. Este video fue creado con toda la intención de mantener el recuerdo de Laika, pues muchos la recordamos con tristeza, dado que no se merecía tal atrocidad, muriendo sola, atrapada en una cápsula. Laika fue una perra espacial soviética, que se convirtió en el primer ser vivo terrestre en orbitar la Tierra. Lo hizo a bordo de la nave soviética Sputnik 2, el 3 de noviembre de 1957. Laika murió horas después del lanzamiento, por sobrecalentamiento, que probablemente fue ocasionado por un fallo del sustentador de la central. El 14 de abril de 1985, en Perú, Alan García, de 35 años, es elegido presidente, convirtiéndose en el primer presidente más joven de la historia. Alan Gabriel Ludwig García Pérez, nació el 23 de mayo de 1949, fue abogado y político peruano. Ejerció como presidente de la República del Perú, en 2 mandatos no consecutivos, de 1985 a 1990, y de 2006 a 2011. El 17 de abril de 2019, García se suicidó disparándose en la cabeza, cuando la policía se preparaba para detenerlo, por asuntos relacionados con actos de corrupción. En la historia republicana del Perú, García ha sido el segundo jefe de Estado que se ha suicidado, tras Gustavo Jiménez, que lo hizo en 1933. El 14 de abril de 2003, en los Estados Unidos, se completa el mapa del genoma humano. El proyecto Genoma Humano fue un proyecto internacional de investigación científica, con el objetivo fundamental de determinar la secuencia de pares de bases químicas que componen el ADN. También el identificar y cartografiar todos los genes de un genoma humano promedio, desde un punto de vista físico y funcional, incluyendo tanto los genes que codifican proteínas, como los que no. En el año 2003, se completó la secuencia del genoma humano, aunque no se conoce la función del todo. El proyecto, dotado con $3.000 millones, fue fundado en 1990, y la secuenciación se realizó en Estados Unidos,
Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y España. El 14 de abril de 2023, el explorador de lunas heladas de Júpiter es lanzado por la Agencia Espacial Europea. La misión explorará y estudiará a Júpiter y 3 de sus satélites galileanos, llamados Ganímedes, Europa y Calisto. Todos parecen poseer una gran cantidad de agua líquida bajo sus superficies, convirtiéndose en entornos potencialmente habitables. Tendrá unos 8 años de viaje hacia Júpiter y las 3 lunas heladas seleccionadas para la misión, además de convertirse en la primera nave espacial en orbitar un satélite natural distinto a la Luna de la Tierra. Está prevista su llegada al gigante gaseoso en julio de 2031, y su primera etapa de trabajo comenzará orbitando alrededor de Ganímedes en diciembre de 2034. Cada 14 de abril se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas. Fue oficializado el 16 de mayo de 2019 por la Asamblea Mundial de la Salud. La fecha fue propuesta por la Federación Internacional de Asociaciones de Personas Afectadas por la Enfermedad de Chagas. El Chagas es una infección que afecta a más de 6 millones de personas en el mundo. La enfermedad de Chagas, conocida también como tripanosomiasis americana, o incluso mal de Chagas, es producida por un parásito llamado Trypanosoma cruzi, el cual puede afectar el corazón, el sistema digestivo, y en casos muy puntuales, el sistema nervioso de quienes cursan la infección. Sin embargo, las personas que tienen Chagas son portadoras del parásito, pero no siempre se enferman. Cada 14 de abril, se festeja el Día de las Américas en todas las repúblicas americanas, como símbolo de su soberanía y de su unión voluntaria en una comunidad continental. Cada año, sea por promulgación presidencial o legislativa, esta celebración es conmemorada en ciudades, pueblos y comunidades. El primer Día de las Américas fue celebrado a lo largo del continente americano en 1931. Se eligió el 14 de abril, por ser la fecha de 1890, en que mediante resolución de la Primera Conferencia Internacional Americana, se crearon la Unión de las Repúblicas Americanas, y su Secretaría Permanente, la Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas. Estas dieron paso a la Unión Panamericana, y finalmente a la actual Organización de los Estados Americanos en 1948. Cada 14 de abril, se festeja el Día del Patinador, conmemorando la fecha en que murió Santa Liduvina. Devota católica neerlandesa, es venerada por la Iglesia Católica como Santa Liduvina, y es la patrona de los enfermos crónicos. En su fecha de fallecimiento, se festeja el Día del Patinador. A los 15 años, Liduvina estaba patinando en el hielo, cuando cayó y se rompió una costilla. Nunca se recuperó, y se volvió progresivamente inválida para el resto de su vida. Su biografía dice que tuvo parálisis en todo su cuerpo, excepto en la mano izquierda. Actualmente algunos expertos sugieren que Santa Liduvina fue uno de los primeros casos conocidos de pacientes con esclerosis múltiple. El 15 de abril de 1900, en Creta, Arthur Evans anuncia otros relevantes hallazgos arqueológicos en el Palacio de Cnosos. El Palacio de Cnosos es el más importante de los palacios minoicos de Creta. Fue construido en torno al año 2000 o 1900 a.C. y nuevamente reconstruido, tras sufrir 2 destrucciones hacia 1700 y 1450 a.C. Además de ser la residencia de los reyes, probablemente cumplía funciones religiosas y redistribuía recursos económicos. La complejidad de su estructura y abundancia de estancias y pasillos ha hecho que algunos lo identifiquen con el mítico laberinto de Creta. El 15 de abril de 2014, sucede un eclipse lunar, el primero de una tétrada lunar, conocida como luna de sangre, es decir, una serie de 4 eclipses totales consecutivos, que ocurren en intervalos de 6 meses. Una tétrada lunar es una serie de 4 eclipses lunares consecutivos, todos ellos totales. Este fenómeno astronómico se produce cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, bloqueando la luz del Sol y proyectando una sombra en la Luna. La sombra de la Tierra tiene una parte menos oscura, llamada penumbra, y una parte más oscura, llamada umbra. La sombra hace que la Luna parezca mucho más tenue, y a veces le otorga a la superficie lunar una tonalidad roja muy perceptible. El 15 de abril de 2017, en Bevanie, Italia, fallece Emma Morano, la última persona en morir, nacida en el siglo XIX. Emma Morano nació el 29 de noviembre de 1899, fue una supercentenaria italiana de 117 años y 137 días de edad, y fue la última persona nacida en Europa en el siglo XIX en morir. Fue la persona viva más anciana del mundo, la persona viva más anciana de Europa, y la persona nacida en Italia más longeva de todos los tiempos, siendo la única europea que ha alcanzado los 117 años de edad. También fue la última persona viva del mundo, nacida en la década de 1890, y la última de Europa nacida en el siglo XIX.
Además fue la persona más longeva que había vivido, en 3 siglos diferentes. El 15 de abril de 2019, en París, Francia, se incendia la Catedral de Notre Dame. La Catedral de Nuestra Señora es una catedral de culto católico, sede de la Archidiócesis de París, y está dedicada a la Virgen María, Madre de Jesucristo. Su edificación comenzó en el año 1163, y para 1260, ya estaba completada en su mayor parte, aunque se terminó en el año 1345, y se modificó de manera frecuente a lo largo de los siglos siguientes. Durante la década de 1790, tras la Revolución Francesa, la catedral fue desacralizada y sufrió el robo y dispersión de muchos de sus bienes, así como la profanación de parte de su imaginería religiosa, que quedó dañada y destruida.